Pues ya encaramos la segunda dosis y en este caso nos encontramos con don Eduardo Inda, el director de OK Diario. Gracias por atender hasta su casa, periodista digital. Un placer estar siempre con vosotros y además soy un asiduo lector de vuestro periódico. Gracias. Bueno, se está hablando y mucho de la entrevista que concedió ayer Yolanda Díaz, habló del machismo de Pedro Sánchez, habló del machismo de Pablo Iglesias, dio varios titulares. ¿Qué valoración se puede hacer de esa entrevista en la que Évole, la verdad que fue sobrado de azúcar y de masaje? Bueno, Évole, siempre que se trate de Otegi, en fin, de gente extrema, pues es muy pelota y ayer estuvo solo pelota porque seguramente Yolanda Díaz, pues para él, pues es demasiado light en izquierdismo y en radicalismo. Pero la verdad es que a mí, yo no vi el programa de Évole, he visto referencias, he visto, en fin, pasajes de la entrevista. Yo no suelo ver a Évole porque normalmente tengo mejores cosas que hacer y a mí un personaje que es amigo de Arnaldo Otegi, pues simple y llanamente yo su programa no lo veo. Pero dicho todo lo cual, pues Yolanda Díaz, en los pasajes que yo he visto, pues estuvo en fin, pues como se ella dando titulares y ejerciendo protagonista. De todas formas, si ella es una feminista y tiene a dos machistas, o ha tenido a dos machistas en el gobierno, ahora solo queda uno, Pedro Sánchez, pues lo normal es que se fuera de ese gobierno. En fin, yo creo que es un poco incoherente, ¿no? Estar con dos cavernícolas como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, según ella, trabajando codo con codo, ¿no? Hay que decir que yo creo que en machismo el señor Iglesias le golea, en fin, le mete 8-0 a 8-1 a Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, yo creo que comparar al presidente del gobierno con Pablo Iglesias en machismo, yo creo que es un atrevimiento, una osadía, yo diría que hasta un insulto. Hablando de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, a pesar de acusarle de machismo, habló de la amistad que les unía y hay directores de periódico que, bueno, pues no sé si se enorgullecen. El señor Paco Maluenda, por ejemplo, se enorgullece de ser amigo de Pablo Iglesias. Yo le pregunto, ¿es usted amigo del cónyuge de la señora Montero, del macho alfa? Pues del cónyuge, como usted dice, yo no soy amigo, no soy amigo del macho alfalfa y es público y notorio que yo soy el enemigo público número uno de este delincuente, ¿no? Por tanto, pues yo no soy amigo suyo y me he dedicado a combatir y a contar pues todos los escándalos de este personaje, desde la financiación de la teocracia iraní que cuelga homosexuales y lapida a las mujeres, hasta la financiación que ha tenido de la narcodictadura venezolana. Por eso me odiaba inicialmente y al odio pues se exacerbó cuando en OK Diario publicamos en rigurosa primicia que el hombre que nunca iba a salir de Vallecas, que siempre iba a vivir en Vallecas, que nunca tendría de vecinos a esos burgueses que se encierran en sus chalés, en sus mansiones del extrarradio, pues resulta que se fue a vivir en uno de esos casoplones del extrarradio y desde entonces pues ya, en fin, el odio que me tiene es sarraceno, como diría aquel. Además, usted, junto a Ana Rosa Quintana y otros periodistas, han sido señalados en el fin de semana de Podemos. ¿Qué se siente al ser señalado por Podemos, por esa formación? Que la verdad que se siente muy cómodo señalando a periodistas y poniendo en la picota a figuras como usted. Bueno, vamos a ver, lo que hace es lo que hacía Batasuna, ¿no? Lo que hace es señalarte para que luego lleguen otros a romperte la crisma, ¿no? Y hacen exactamente lo mismo que hacía Batasuna y que sigue haciendo Batasuna, sus socios, sus amigos, sus entrañables colegas en el País Vasco y en mi tierra, en Navarra. Es lo único que busca este señor. Cuando te señalan no es porque le caigas mal, es porque quieren evidentemente que te rompan la crisma, ¿no? Eso hace pues que algunos tengamos que ir custodiados, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor algún seguidor, algún enemigo de este personaje, pues no me podría romper la crisma por la calle. Pero buscan eso, señalarte, pero no señalarte para matarte civilmente y pues si puede ser que de paso pues alguien te rompa la crisma por la calle. Es tremendo. Entrando en política nacional, ¿qué le parece la nueva, pues ese bombo y platillo, la nueva propuesta en materia de vivienda del señor Pedro Sánchez, pactada con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña?
¿Pero a qué te refieres? ¿A las 50.000 viviendas sociales que van a poner en el mercado, viviendas públicas, o a la ley de alquiler, la ley de vivienda? Porque son dos cosas diferentes. Lo primero te lo resumo muy rápido. Hombre, el señor Sánchez ha hecho en su legislatura 0 viviendas, mira, 0 y 0, 0 y 0. Esas son las viviendas públicas que ha hecho el señor Sánchez en los 5 años casi que lleva como presidente del gobierno. Ahora resulta que se acuerda de las viviendas públicas, a buenas horas mangas verdes, pero también hay que decir que una cosa es el mercado de vivienda pública y otra es el mercado de vivienda libre. Por eso el mercado de vivienda pública en los países escandinavos, en Alemania, es tan potente. ¿Por qué? Porque se fomenta para que puedan tener una vivienda digna quienes no pueden competir en el libre mercado. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Joaquín Leguina en Madrid, y en esa época pues tenía 20 años, estaba empezando en esto, y la verdad es que construyó decenas de miles de viviendas sociales que permitieron a gente con recursos, con rentas bajas, pues acceder a una casa en propiedad, y casas que estaban francamente bien. Y eso es un círculo virtuoso que permite que además que se mueva la economía, que las constructoras pues puedan trabajar, que se genere empleo, que, en fin, que los operarios pues tengan tarea que hacer y puedan trabajar. Y luego, por otro lado, está, pero ya digo, eso ha tenido 5 años para hacerlo, insisto, ya ha hecho 0 y 0, o sea, doble 0 en 5 años. Eso es lo que ha hecho el señor Sánchez. Y luego la ley de vivienda, pues a mí me recuerda, más que es calcadita de la ley de renta antigua del dictador, de Francisco Franco. Es decir, a este señor no le gusta nada a Franco, pero a veces actúa como actuaba Franco, con decretos ley a mansalva. Y en el caso de la vivienda, pues insisto, la ley de renta antigua es un calco de la ley de vivienda de Pedro Sánchez. Yo creo que esto no arregla nada, esto va a generar economía sumergida y va a generar pues que no se pongan en el mercado de alquiler decenas de miles de viviendas en España, porque a la gente, a los poseedores de esas viviendas, pues no les interesa ponerlas en alquiler porque, en fin, no van a poder ir situando el precio del alquiler en los niveles en que se vaya situando cada año, porque en fin, vas a tener constreñido el 2% el primer año, el 3%, y luego con un mecanismo en función del IPC. Y la verdad es que los precios del alquiler suben por encima de esa cantidad. Yo creo que es poner puertas al campo, y al final esto lo que va a hacer es comprimir la oferta disponible, y ya veremos lo que pasa. Y lo que va a pasar es que pues a lo mejor las garantías, las fianzas se disparan, y el cobro en dinero negro de parte de la renta pues sea la moneda de uso corriente, por desgracia, gracias a esta ley. Eso es lo que va a pasar, y lo veremos mucho más pronto que tarde, porque todas las iniciativas que se han puesto en marcha en Europa para constreñir el precio de los alquileres han terminado en desastres sin paliativos. Y para acabar, y así no le robamos más tiempo, Pedro Sánchez le gusta desenterrar a Franco cuando le conviene, y hoy otro nombre propio ha hablado también de Franco, ha sacado el comodín, y en este caso Joan Laporta, para atacar al Real Madrid. A usted y a mí nos unen bastantes cosas, pero sobre todo el madridismo que tenemos y que hacemos gala, y ha llamado muchísimo la atención, no solo a los madridistas, sino a todo aficionado al fútbol, ese ataque furibundo absolutamente del señor Laporta hacia el Real Madrid. ¿Qué decirle al presidente del Barça haciéndose la víctima y no reconociendo la corrupción o no reconociendo las malas praxis que se han llevado a cabo durante 17 años? Bueno, esta tesis y esa salida de pata banco, pues podría ser hasta creíble si no estuvieran las pruebas encima de la mesa. Es que cuando te han pillado con el carrito del helado, las pruebas están ahí encima de la mesa. Más allá de toda duda razonable, pues lo que tendrías que hacer a lo mejor es o dimitir, o pedir perdón, o pedir perdón y luego dimitir. Está de dictadorzuelos que de personajes inteligentes como el señor Laporta. Y luego ha utilizado la táctica de los políticos corruptos, ¿no? Oiga, es que son campañas de difamación.
es que son campañas contra nosotros, porque es que nos odian porque somos catalanes, es que nos odian porque somos el Barça, es que nos odian porque no sé qué. Luego llega a decir, dejemos a la justicia trabajar, que es la frase manida de cualquier político corrupto cuando se ve atrapado en un callejón sin salida. Pero es que hay que decir que en este caso, insisto, las pruebas están ahí encima de la mesa. Ya Negreira no le pagaban por su cara bonita, le pagaban simple y llanamente. ¿Por qué? Porque era el número 2 de los árbitros. Y si tú controlabas al número 2 de los árbitros, controlabas a todos los árbitros. Te enviaban árbitros favorables, cercanos al barcelonismo. Y he de recordar, hombre, otra de las pruebas de que esos sobornos surtieron efecto es que el Barça, entre el mes de febrero del año 2016 y marzo del año 2018, estuvo sin que le pitasen un solo penalti en contra. 78 partidos sin que le pitasen un solo penalti en contra. A mí, que me gusta el fútbol y que me lo sé casi todo el fútbol, le tengo que decir que yo no conozco ningún antecedente idéntico. Y esto de volver a Franco, de que, en fin, con el franquismo, es verdad que con el franquismo los árbitros ayudaban al Real Madrid, pero en democracia le puedo asegurar que le han ayudado bastante más al Barça que al Real Madrid. Y lo que es evidente es que no hay ninguna prueba de pagos de Real Madrid a ningún árbitro y desde luego a la cúpula arbitral, y en el caso del Barça los hay, y durante 17 años, que se dice pronto. Se dice pronto. Pues don Eduardo Inda, muchísimas gracias por no tener pelos en la lengua y por hablar siempre claro aquí en Periodista Digital.